Y yo me sentía feliz y yo me sentía pleno. Y de pronto uno voltea y dice, pero ¿yo qué estoy haciendo? Yo no estoy haciendo nada. Yo me siento feliz a través de que el otro está haciendo algunas cosas. Este es un concepto que a mí en algún momento me lo introdujo un padre muy querido, el padre Carlos, que es el concepto del yo-otros. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos escuchen. Pues nada, hoy estamos en el sexto domingo del tiempo de Pascua, un tiempo bellísimo. Nos estamos preparando ya para la fiesta de la Ascensión del Señor el próximo domingo y dentro de 15 días la fiesta de Pentecostés. Sin más, empecemos con nuestra oración y entremos directamente en el tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hagamos la oración de nuestro movimiento de fe. Bendito seas, Señor Jesús, por el don de nuestro movimiento, porque nos ayudas a comprender que a imagen de la Trinidad de amor convertiste a la familia en sacramento. Te alabamos, Cristo Jesús, vida, verdad y camino de salvación, que con tu Espíritu nos infundes la gracia de la conversión. Por el Evangelio y la Eucaristía te damos gracias, Señor, porque hacen de nuestras comunidades familias de fe, esperanza y amor. Para FEF te pedimos fidelidad y de sus comunidades la multiplicación, para sus miembros la santidad y de su carisma la renovación. Por la intercesión de María Santísima, danos sacerdotes y matrimonios santos, para que nuestras familias sean una alabanza al Padre y de amor y generosidad, dulces cantos. Muy bien, pues como les comentaba, estamos en el sexto domingo del tiempo ordinario, el tiempo de Pascua, discúlpenme. Y bueno, platicando de esto, uno de los temas que me parecen claves y fundamentales es, como siempre, empezar con nuestra experiencia de vida. Y platicando de este tema de experiencia de vida es, miren, a muchos de nosotros nos pasa, cuando somos papás o encontramos una relación de pareja, en nuestro matrimonio, encontramos muchas veces que nos sentimos satisfechos no solamente por lo que yo vivo. Cuando yo veo feliz a mi esposa, cuando yo veo feliz a mi hijo, cuando yo veo feliz a mi hija, cuando yo veo feliz a mis papás, yo me siento feliz. ¿Pero por qué? Y déjenme hago una reflexión, una historia. La primera vez que me tocó un festival de la escuela de mi hija, todavía no me toca de mi hijo, pero de mi hija, era chiquitita, era diciembre, y apenas si se movía, y me acuerdo que hace sus manitas y movía sus manitas de Feliz Navidad, era la canción. Y yo me sentía feliz y yo me sentía pleno. Y de pronto uno voltea y dice, pero ¿yo qué estoy haciendo? Yo no estoy haciendo nada. Yo me siento feliz a través de que el otro está haciendo algunas cosas. Este es un concepto que a mí en algún momento me lo introdujo un padre muy querido, el padre Carlos, que es el concepto del yo-otros. Yo me encuentro en el otro, yo tomo sentido en el otro toma sentido en mí. Cuando logramos entender eso, es cuando estamos en una comunidad, en una dinámica de amor, donde no estoy preocupado porque alguien me dé, sino yo estoy preocupado porque el otro se lleve a su máxima expresión y yo me siento feliz ya con eso. Son algunas de las dinámicas, algunas de las experiencias, algunas de las símbolos del amor. No encontrar la felicidad únicamente en mi satisfacción, sino poder encontrar la felicidad, el cariño, el amor en el otro, en las circunstancias del otro, en las vivencias del otro. Bueno, dicho lo anterior, déjenme paso directamente al mensaje de este domingo y lo quiero partir en tres grandes bloques. La primera parte es, el plan de Dios es que yo entre en su modelo de amor divino, en esa dinámica de amor que ya hablaba antes. Por eso crea la familia, ¿no? Un padre que debe de amar, una madre que debe ser amado y unos hijos que deben ser producto de eso. Fíjense cómo sigue la misma forma del padre que ama, el hijo que es amado y el Espíritu Santo que es el producto del amor. Entonces, primer punto, ¿no? Dios quiere que entremos en esa misma dinámica de nosotros en nuestra propia persona ser los que amamos, ser los que somos amados y ser un producto de amor, pero estamos llamados no solamente a recibirlo, sino a ser parte y darlo, ¿ok?
De esa forma, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo no son un hecho aislado que sucedió hace 2000 años. Yo puedo hacer que, lo que dice la oración colecta de este domingo, los misterios que hemos conmemorado se manifiesten en nuestras obras. Es decir, ese amor se transforme en una acción en mí. Este amor que tenemos mi esposa y yo se transforme en quién, en un hijo. Estas obras que hacemos en nuestros movimientos religiosos, en nuestra cercanía a Dios, se transforman en obras. No se quedan únicamente en palabras, se transforman en obras. Tercera cosa de este domingo. El amor de Dios es algo expansivo, un poco como el Big Bang. Les comparto una liga justamente de un análisis que hice sobre la teoría del Big Bang y todo lo que esto involucra para nosotros los cristianos. Y no se detiene, esa expansión de amor de Dios no se detiene. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Yo puedo hacerme de lado y hacerme chiquito y decir, no quiero recibir el amor de Dios. Pero no es una situación en la cual Dios se detenga. Al contrario, es un tema expansivo y nosotros nos podemos aislar, pero en esa dinámica de expansión de Dios no involucra que Dios deje de buscarnos. Al contrario, sigue buscándonos hasta en algún momento en que nosotros reaccionaremos y diremos, sí, tengo que hacerle caso a este llamado del Padre. Bien, déjenme llegamos a nuestro tema fundamental, a nuestras lecturas de este domingo. Bien, si se acuerdan, los domingos anteriores hemos estado leyendo la primera lectura hacia de los Hechos de los Apóstoles y la segunda lectura de la carta de San Pedro. ¿Ok? Bien, ¿qué está sucediendo en estas lecturas dominicales? En este Hechos de los Apóstoles capítulo 8, vemos la historia de Felipe. Fíjense que es clave. Si no leemos bien, podemos pensar que es el apóstol Felipe, pero no es así. Vayan a la lectura de hace 8 días, y si recuerdan, la primera lectura de hace 8 días es cuando se nombran a los diáconos. Uno de los diáconos, fíjense cómo dicen, todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe. Es decir, en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, que lo leímos hace 8 días, se habla de este Felipe que va a ir. Fíjense con qué empieza la primera lectura este domingo. Dice, en aquellos días Felipe, el diácono, bajó a la ciudad de Samaria. Déjenme les explico las dos palabras que está haciendo aquí Lucas en los Hechos de los Apóstoles. El bajar es porque Jerusalén está en una tierra mucho más alta, Judea está en una parte más alta, y Samaria está en una parte, si uno lo ve norte-sur, está al norte, pero realmente está yendo hacia abajo en el territorio. Pero además tiene una simbología en el tema judío-samaritano. Recuerden que los samaritanos y los judíos no se hablaban, no se llevaban bien. Entonces, el hecho de que Felipe baje sí es un tema geográfico, pero también involucra un tema de ir, poco como dice el Papa Francisco, ir a las periferias, bajar a otras circunstancias que no son las circunstancias en las que yo vivo, son las circunstancias distintas a las que yo estoy viviendo. Entonces, esto es importantísimo. Fíjense cómo el trabajo de evangelización de Felipe es clave. Vemos al menos 4 características en esto. Número 1, Felipe predica y dice que la gente lo escucha porque obra milagros, es decir, primero predica y entonces hay milagros. ¿Qué pasa? Libera a los poseídos y a los espíritus inmundos y cura a los enfermos, y una quinta que está ahí, despierta gran alegría. ¿Quieres medir qué tal está haciendo tu evangelización? ¿Estás predicando la palabra? ¿Está habiendo curaciones? Pueden ser del cuerpo o del alma. ¿Está habiendo expulsión de estos males típicos? ¿Está habiendo alegría en la gente? Entonces, estás cumpliendo con esto. Y esta alegría y estos actos son tan importantes que ¿qué provocan? No que el diácono, fíjense cómo el diácono ya había hecho el bautismo. De hecho, hasta el día de hoy los diáconos pueden bautizar. ¿Pero qué no pueden hacer los diáconos? Imponer las manos para que el Espíritu Santo llegue, como en el sacramento de la confirmación. Al día de hoy, ni los diáconos ni los sacerdotes pueden dar la confirmación. ¿Quién tiene que hacerlo? El obispo. Y entonces nos dice aquí que los apóstoles que estaban en Jerusalén deciden que Pedro y Juan vayan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que ellos recibieran el Espíritu Santo, porque no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor. Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Fíjense los grados. Esto está conectado. No es que la lectura de hace 8 días y la de hoy esté separada. No. Nos está diciendo que ese grado del diaconado que vimos hace 8 días
este domingo tiene un grado importantísimo. Y aún los que no somos diáconos, pero que tenemos un trabajo, tenemos que decir, yo ya hice mi trabajo, pero el sacerdote, el obispo, el propio diácono, tienen que llegar a hacer su trabajo. Ninguno de nosotros podemos administrar sacramentos. El orden sacerdotal es el único en sus 3 grados, en el diaconal, en el sacerdotal y en el del obispo. ¿Ok? Bien, pasamos al Salmo. Y el Salmo es el Salmo 65. Déjenme ocupo únicamente en la segunda repetición. Tiene una parte clave que dice: admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas personas se convierten o creen porque ven las obras del Señor en una persona más? Déjenme, yo pongo el ejemplo. Tengo la gran bendición de tener unos padres que viven constantemente cerca de Dios. Y constantemente su forma de vida me está atrayendo a verlos. Pongo otro ejemplo. El obispo Barron, que lleva el apostolado de Word on Fire. Cada vez que yo lo veo, siento esta necesidad de acercarme a él. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo esto justamente que el salmista dice: las obras del Señor los veo en los hombres. Déjenme ahora, no lo pongo en un tercero, sino lo pongo en mí. Yo soy una persona que por mi actuar, por mi ser, por mi decir, muestro las grandes obras de Dios. Si lo estoy haciendo, felicidades. Si no lo estoy haciendo, este domingo Dios está diciendo yo quiero que tu ejemplo, que tu actitud sea la que vaya transformando a la humanidad. Muy bien. Vamos a la segunda lectura. Como les digo, durante el año litúrgico normalmente no ocupamos lecturas de San Pedro. Normalmente la segunda lectura es de San Pablo a los romanos, a los corintios, a los efesios. Pero en esta época de Pascua normalmente ocupamos la carta de San Pedro. Y en esta segunda lectura, que es de la primera carta de San Pedro, el capítulo 3, versículos del 15 al 18, va a utilizar, ustedes ven la lectura, es una lectura corta, unos 12, 15 renglones, pero tiene una cantidad de símbolos fundamentales. Déjenme, vayamos por espacios. Dice, empieza hablándole hermanos. Lo más probable es que esta comunidad a la que le escribe Pedro es una comunidad que está sufriendo los ataques, por lo que vamos a ver en unos minutos más. Pero dice, veneren en sus corazones. Fíjense cómo, no está hablando, no es un médico. Pedro no es un médico que dice, está hablándole al corazón, al órgano. No, está hablando a una parte necesaria, una parte muy íntima, lo más mío. Ahí es donde yo debo de venerar a Cristo, el Señor. Y aquí viene la palabra que va a ser clave este domingo: dispuestos siempre a dar. Déjenme hago una disposición sobre el tema del verbo que ocupa aquí. No está diciendo preparados. Fíjense cómo no dice Pedro, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, preparados siempre a dar. Y ahorita va a decir a qué, a dar las razones de la esperanza. No está diciendo preparados, está diciendo dispuestos. Déjenme, para hacer este ejemplo, ocupo a la Virgen María. La Virgen María, una niña de 13, 14 años, ¿estaría preparada para ser madre de Dios? ¿Cómo puedo llegar a estar? Cualquiera de nosotros que sea papá o mamá, si yo le preguntaba, ¿estabas preparado? ¿Estabas listo para ser papá? La mayoría me van a decir que no. Nada te prepara. Porque lo que viene es una disposición, es una situación enorme, superior a ti, te sobrepasa. ¿Ok? Entonces, un tema fundamental que yo tendría que revisar es, ¿qué tan importante es no que esté preparado, sino que esté dispuesto? ¿Qué tanto estoy no creyendo en mis capacidades, sino creyendo que necesito las capacidades de Dios? Eso es la disposición de la que habla Pedro. Sabiendo que yo estoy dispuesto a escuchar lo que Él me pide. Y entonces fíjese cómo dice: veneren en sus corazones, en lo más interior de ustedes, a Cristo, el Señor, dispuestos. Fíjense cómo no a veces, no los domingos, no cuando voy a mi movimiento, sino dice dispuestos siempre a dar al que les pidiere. ¿Que les pidiere qué? Las razones de la esperanza de ustedes. Bien. Aquí viene un concepto clave, importante. Mientras que en muchas religiones o en muchos movimientos religiosos, no de ninguna de las grandes religiones, le podríamos llamar sectas o le podríamos llamar otros temas, las acciones superan a las creencias. Y véanlo, al día de hoy, ¿cuántos de nosotros volteamos y decimos, bueno, esta persona no es cristiana, pero es una buena persona?
Y pareciera que en el mundo moderno eso fuera suficiente. Vean lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo que las razones son igual de importantes. Si ustedes no me creen que en la iglesia esto es importante, revisen qué es lo que hacemos cada domingo después de la homilía del sacerdote. Decimos, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la iglesia, creo en la resurrección de los muertos. Nuestra religión es una religión no solamente de praxis, es una religión también de logos, de estudios, de creencias. Y tenemos que estudiar el principio de la apologética, es decir, cómo defender nuestra fe. Lo está diciendo San Pablo. Tengo que estar dispuesto siempre a estar estudiando y conociendo. ¿Para qué? Para poder responder a quien pida razón de mi esperanza en el Señor. Pero además no solamente me está diciendo qué debo de hacer, que es estudiar, prepararme. No. Ahora me va a decir cómo. Háganlo con sencillez y respeto, estando en paz con su conciencia. ¿Qué quiere decir aquí Pedro? Pedro está diciendo, no solamente es que hagas, que vayas, que grites, que les digas, tú estás pecando, ¿no? Que agarras ahí con la Biblia y casi llegues y ¡pum! Le pegues al de enfrente y le digas, tú estás pecando. No. El primer ejemplo, y fíjense, la primera frase que Jesús ocupa cuando resucita es, la paz esté con ustedes. Si yo no soy un agente de paz, si no soy un agente de odio, de rechazo, de división, estoy faltando a lo que Pedro está pidiendo aquí. Pedro nos pide que seamos apologetas, o sea, que defendamos nuestra fe, pero que lo hagamos en paz, que lo hagamos con sencillez y con respeto. Bellísimo. Bellísimo. Fíjense cómo uno dice, vayan a la guerra, tomen las armas y vamos a luchar para defender nuestra fe. Dice, con sencillez y respeto. Y termino, me salto la parte media de la segunda lectura, con algo que termina diciendo hoy Pedro y que en el Evangelio Juan nos va a narrar que el mismo Jesús lo dice. Dice, el justo, o sea, le está dando la característica, Jesús, el justo, por nosotros, cámbienlo, por mí, el injusto, porque yo no he sido justo con muchas cosas, para llevarnos a Dios. Fíjense, ¿qué está haciendo San Pedro? Está diciendo que a través de el justo, nosotros que somos injustos, podemos llegar a Él. ¿Se acuerdan que veíamos hace algunos domingos que Él es el camino, la verdad y la vida? Es decir, Él es la puerta. La única forma que yo pueda entrar a un lugar de justicia, de pureza, es a través del puro. Entonces, fíjense cómo este es un ejercicio en el cual, por eso lo decimos, la palabra tan importante cuando nos precisamos en. Yo tengo que entrar en la dimensión de Jesucristo para que Él me pueda introducir en el Padre. Entonces, fíjense la importancia que nos dice, no por mí, no por mi preparación, sino por mi disposición, puedo yo entrar en Dios Padre a través de Dios Hijo. ¿Ok? Y eso es la unidad del Espíritu Santo. Cuando yo uso mi cruz, ¿no? Y yo puedo voltear que decir, el Padre está en la parte superior, el Hijo está en la parte inferior, el Espíritu Santo está cruzando esta parte del Padre y del Hijo, y yo estoy en el centro. Yo estoy entre el amor del Padre y del Hijo en la unidad del Espíritu Santo. Es bellísimo, lo decimos todos los domingos cuando el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él. ¿Para quién? A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Yo estoy adentro de esa comunidad, y en la medida de que yo esté adentro de esa comunidad es que yo puedo lograr mi trascendencia. ¿Ok? Muy bien, llegamos al Evangelio. En el Evangelio, San Juan nos va a narrar una parte importantísima. Nos vuelve a poner como una fórmula matemática. ¿Se acuerdan cuando uno está viendo este despeje de fórmulas? Si yo tengo 2x más 4 igual a 0, si yo quiero saber cuánto es 2x, pues paso el que está sumando, que es más 4, lo paso restando, es menos 4. Entonces, cuando uno lee mucho el Evangelio, uno debe de ocupar las fórmulas matemáticas. ¿Por qué? Porque tengo que leer esto y cómo tengo que despejar el mensaje. Entonces, igual que un despeje de fórmulas, es igual. Si ustedes se dan cuenta, Juan en la primera estrofa y en la última estrofa va a ocupar casi la misma frase con un par de características distintas que nos dan la clave de cómo leer la lectura completa. Fíjense qué dice aquí. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Voltéenlo como este ejemplo matemático.
Si cumple los mandamientos, significa que amas a Dios. ¿Quieres amar a Dios? Cumple sus mandamientos. ¿Okay? Estoy diciendo la misma frase, simplemente estoy cambiando la ecuación de un u otro lado del símbolo de igual. Yo le rogaré al Padre, volvemos a la parte de arriba del crucifijo, y Él les dará otro paráclito. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Hijo le está pidiendo al Padre que nos envíe al Espíritu Santo, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo, ¿por qué no puede recibirlo? Porque no lo ven ni lo conocen. En cambio, ustedes, eso me lo está diciendo a mí. Sí lo conocen porque habita en ustedes y estará en ustedes. Fíjense cómo nos dice, estará junto a ustedes, estará frente a ustedes, estará estará adentro, en tu corazón. Por eso Pedro decía, en el corazón es donde hay que venerar a Dios Padre, a Jesucristo, perdón. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá. Físicamente, una vez que Jesús asciende a los cielos, ya no lo vemos, ¿correcto? Pero ustedes sí me verán. ¿Cómo es que yo sí lo puedo ver? Y aquí dice, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día, el de Pentecostés, entenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Fíjense cómo de nuevo es este ir y venir matemático. El resultado final, ¿cuál es? Yo quiero llegar al cielo. Yo quiero llegar a estar con el Padre. Quiero llegar a estar con el Padre. ¿Qué tengo que hacer? Estar en el Hijo. Por eso comulgamos. Por eso me como a Jesús. Para que Él esté en mí. Y entonces yo puedo estar en esta divinidad, en esta dinámica divina. Vuelvo a repetir. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, adentro. Ustedes están en mí y yo en ustedes. Es decir, yo no puedo mezclar como poder voltear y decir, es como si yo meto a la licuadora el plátano, la leche, el chocomilk y ahí volteo y digo, ¿qué será? ¿Que el plátano está adentro de la leche y la leche está adentro del chocomilk? No, es una sola cosa. Claro, son tres componentes distintos. Por eso podemos ver en Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Están separados cada una de esas personas de la divinidad de Dios. ¿Ok? Pero es importante que son tres personas distintas en un solo Dios. ¿Y qué están haciendo? Me está Jesús invitando a que yo entre en esa divinidad. ¿Ok? Fíjense cómo termina, como regresando, como en un ciclo. Lo que va a cerrar Juan en este evangelio es muy parecido con lo que inició. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Igual que al principio. Lo leímos al principio del evangelio. El que me ama a mí, lo amará mi Padre. Es decir, fíjense, como un espejo. Me amas tú a mí, inmediatamente al Padre no le queda otra cosa más que el decir es, entonces yo te amo a ti, hijo. Y yo también lo amaré y aquí viene la parte clave, me manifestaré a Él. Dios se manifiesta. Sé que hoy día en muchas circunstancias de pronto decimos, ¿cómo es que Dios se manifiesta en mi vida? Probablemente tiene que ver con la segunda parte de este evangelio. Es que no estoy teniendo los ojos para verlo. Pero si tengo los ojos para verlo, puedo ver que Él se manifiesta en mí. Y en la forma en la que yo vea que Dios se manifiesta en mí, es entonces donde yo diré, estoy en la presencia de Dios. No esperemos que se manifieste con angelitos. No. Muchas veces es con una paz, aún en medio de las peores problemáticas. Estamos pasando por una crisis complicada con este tema de la pandemia y aún así puedo mantener la paz. Porque esa sería la manifestación de Dios en mí, que tengo la paz. ¿Se acuerdan que decía Pedro? ¿Con qué tengo yo que ir a predicar? Con sencillez, respeto y estando en paz. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones que Dios está teniendo en mi vida? Si no está viendo manifestaciones en mi vida, tengo que revisar. Tiene que ser eso una de mis consignas de esta semana. ¿Por qué no estoy viendo las manifestaciones de Dios en mi vida? ¿Estoy ciego? ¿Me están haciendo falta los lentes de la fe? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Algo está sucediendo. No es únicamente que Dios no esté pasando, porque ya lo dije, en esta explosión del Big Bang, Dios se expande y sigue queriendo abarcar a más gente. Yo me puedo estar haciendo chiquito o me puedo estar tapando los ojos. ¿Qué es lo que está pasando? Bien, déjame terminamos con una oración de este domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, tú que nos enviaste a tu Hijo Jesucristo para que por medio de Él podamos llegar a ti,
abre nuestros corazones como lo abrió la Virgen María para poder conocerte y dar testimonio de nuestra esperanza que es tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Con el poder del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Los quiero invitar este domingo a un compromiso, uno reflexivo y otro en forma de una acción. Las reflexiones se las quiero dejar con un par de preguntas. ¿En qué tanta unidad estoy con Dios? Déjenme explico esto. En la medida en la cual ya lo vimos, yo estoy unido en Dios, Él está en mí y yo estoy en Él. ¿Qué tan unido estoy? ¿Qué expresiones tengo en mi vida para saber que estoy unido a Él? Segunda reflexión. ¿Qué tan cercano está Dios de mí? Si lo preguntáramos de Él hacia ti, Él te diría, yo estoy ahí, en Él. ¿Y por qué yo no puedo decir lo mismo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué para Él sí está dentro de mí, pero para mí no lo estoy viviendo? Algo está pasando ahí, eso para reflexionar. Y tercera reflexión de este domingo, tercer compromiso para reflexionar esta semana. ¿Cuándo fue la última vez que di la razón de mi esperanza, la razón de mi alegría? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó, oye, ¿por qué te veo tan bien? Porque confío en Dios, porque creo en Dios, porque Dios está en mí. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos eso? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Si lo hacemos constantemente, claro que vamos a sentir rechazo, la gente nos va a rechazar, por supuesto. San Pedro lo dice en la segunda lectura, en un pedacito que no leímos. Si vamos a sufrir, que al menos sea por Él. Si nos van a rechazar, que al menos sea por Él y no por cualquier otra burrada. Y déjenme los invito a una acción. Tener un momento en el día, durante esta semana, en el que le pida a Dios que mi corazón esté dispuesto a ser uno con el suyo. Es decir, lo que San Pablo decía, ya no soy yo el que vive en mí, sino es Él el que vive en mí. Un segundo, puede ser cuando estoy lavando los trastes, cuando estoy trabajando, cuando estoy contestando ese correo electrónico a algún jefe, cuando estoy tomando la llamada de algún cliente, de algún proveedor, cuando estoy ayudando a mis hijos a hacer la tarea, decir es, mi corazón lo quiero conectar con el de Jesús y actuar como Él actuaría. Cuando logramos esto, ya sea con Dios, ya sea con mi familia, ya sea, entendemos el concepto del yo-otros. Yo me hago trascendente en el otro y el otro se hace trascendente en mí. Jesús quiere trascender en ti y que tú trasciendas en Él. Dios los bendiga y espero que esta semana estén llenos de bendiciones. Muchas gracias.